competencias comunicativas en estos dos bloques. Aparecen nuevamente las selectivas, entonces tenemos selectiva 1 y 2. Tenemos cultura constitucional que por ley pues la tienen que tener todos los programas a nivel nacional y ética profesional. Tenemos un bloque de ciencia y tecnología, donde entonces se plantea una macrotecnología, que es básicamente un acercamiento a lo que son las TIC y cómo las TIC ayudan a ciertos desarrollos profesionales o a los desarrollos profesionales en todo sentido. Entonces aparece este curso también para toda la institución. Racionamiento cuantitativo de la mano con estadística aplicada para que los estudiantes entonces empiecen a hacer unos análisis respecto a la data, a cómo se manejan las cifras, algo muy básico también porque esto también hay que tener en cuenta que será para todos los programas en paralelo. Tenemos un componente identitario que es de institución, donde está pensamiento estratégico, entendiendo que todos los programas deben entender qué es estrategia, cristología, que hace parte de las instituciones arquidiocesanas, responsabilidad social empresarial de la mano con mentalidad emprendedora, cosa que cada vez que ellos piensen en un proyecto de emprendimiento o de empresa, pues siempre tengan presente todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial. Esos son los componentes que son de institución. ¿Qué quiere decir eso? Que son intocables, ya eso es algo que se tomó la decisión desde diferentes áreas, eso ya fue por consejo académico. Entonces eso es algo que todos los programas de acá en adelante van a tener. Todavía, este sería incluso el primer programa que saldría con estas condiciones. Hay algunos que han salido con parte de estas condiciones, porque cuando les llegó el momento de renovación curricular, estaba en planteamiento todo esto y todavía habían discusiones, entonces alcanzaron a ir con ciertos elementos, pero no con todos como tal. ¿Qué plantearía o qué escenarios traería esto? Que, por ejemplo, un estudiante de publicidad estaría, por ejemplo, viendo macrotecnología con estudiantes de ingeniería, con estudiantes de comunicaciones, de marketing, de administración, al igual que el resto de componentes que hay acá. Eso nos habla mucho de interdisciplinariedad, de cómo ellos empiezan a vincular saberes con otros conocimientos. En fin, va a traer unas dinámicas de cara a la innovación y a una integración profesional bien interesante. Entonces también hay una apuesta bastante buena de parte de la institución en ese sentido. Lo segundo, entonces ya miramos que hay un sistema curricular de institución. También hay un sistema curricular de escuela. Y entre el sistema curricular de escuela, entonces, nuevamente se retoman y analizamos y discutimos respecto a cuáles deberían ser los contenidos propios de la escuela, de una escuela de artes. Y ahí hay algunos cambios respecto a cómo está conformado hoy la escuela, esperando que este modelo de publicidad sirva para las renovaciones que se vienen más adelante del programa de música, por ejemplo, del programa de diseño de modas y posteriormente el programa de diseño gráfico y animación. ¿Cuáles quedan entonces como componentes de escuela? Queda creatividad, transmedialidad, historia y teoría de las artes, y aparecen unos nuevos que es economía creativa y propiedad intelectual, entendiendo que en economía creativa se analizará y se planteará entonces cómo es la economía dentro de precisamente la industria creativa y cultural, cuáles son los elementos y las competencias que debería tener un profesional dentro de la industria independientemente del proyecto que vaya a realizar, porque muchos proyectos no son netamente de un área en específico. En el caso, por ejemplo, de publicidad, nosotros a veces tenemos proyectos que involucran a la música, que involucran a la animación, que involucran temas de moda. Entonces, separarlo por completo nos parecía que era de pronto un sesgo y creemos que ya se podría hablar precisamente de no un curso de costos y presupuestos, sino de un curso que realmente le sirva a los profesionales a aterrizar proyectos productivos dentro de la industria creativa y cultural. En pocas palabras, ¿qué es lo que necesita uno cuando es freelance? Porque es que cuando uno entra a una empresa, toda la parte de costos o la gran parte de los costos recaen precisamente sobre el departamento de contabilidad. Pero cuando somos freelance, el cuento es bien diferente. Como yo, entonces empiezo a
a sustentar mi trabajo, cómo cuantifico cuál es mi trabajo, cómo empiezo a hacer unos presupuestos independientemente de lo que yo vaya a desarrollar. Entonces nos parece ahí que puede ser interesante trabajarlo como escuela. Y obviamente todo el tema de propiedad intelectual, que es el soporte eh, más fuerte que tiene todo lo que se está conceptualizando hoy en día desde la industria creativa y cultural y desde la economía naranja, y es todos esos proyectos que deben estar respaldados por una propiedad intelectual, independientemente de si son obras artísticas o comerciales. Entonces ahí también creemos que podemos estar en comunión con la escuela. Desde la parte de la escuela, entonces ahí ya le cedo la palabra a Marlon, que nos va a hablar también de una parte que es de sistema de escuela y nos va a contar entonces cuál es la propuesta para lo que se viene. Marlon. Hola, Marlon. Hola, hola. Sí, ya. Es que tenía el micrófono apagado. Ah, bueno, Entonces, entonces yo les dejo de voy a, compartir. sí, te les voy a compartir entonces acá para que miremos y podamos entender así como viene explicando Edison. Entonces, hay una, digamos, mm, así como la universidad también ha planteado una, digamos, una estructura macro que permite también adecuarnos como a los cambios, adecuarnos también en términos de avisorar lo que se viene, sobre todo con lo que decía ahorita Edison, el 1330 es una, digamos, es un instrumento que va a potencializar sobre todo la calidad en los programas, ¿cierto? O sea, hacia allá está fundamentado el decreto. Y eso pues permite unos cambios enormes. Por ejemplo, antes para un registro calificado, el programa se iba prácticamente solo con todos sus ítems, ¿cierto? No solamente con los del programa contando qué es el programa, sino también argumentando lo que es la institución y el programa insertado en la institución. Ahora lo que hace el 1330 es que primero se avala la institución, ¿cierto? Con unos ítems específicos y luego ya el programa con 7 u 8 ítems que son los fundamentales, pues simplemente establece esos ítems, pero la institución tiene que estar avalada para poder presentar programas para registro calificado nuevo o para renovación. Eso es muy importante. Entonces, digamos, digamos, rediseño macrocurricular se establece pues a partir también incluso de esa dinámica. Pero la escuela ha venido ya desde la formación de los programas profesionales, implementando un sistema curricular transmedial que nos ha permitido también evaluarlo, ¿cierto? Nos hemos equivocado también bastante y eso pues obviamente lo sabíamos. En esta clase de ejercicios pues eso es fundamental también incluso. Entonces, ese sistema curricular transmedial es lo que nosotros tenemos, ustedes como profesores también que se han dado cuenta en la escuela, pues eso se fundamenta a partir de unos talleres, hay unos talleres que están articulados y funcionan pues obviamente y tienen una producción, ¿cierto? Ese sistema curricular transmedial nos permitió entender que eso tiene que ir evolucionando. Entonces nosotros hablamos ya de una remasterización precisamente de ese sistema, ¿cierto? Que se comprende desde la escuela como un proceso para mejorar la calidad de un proyecto educativo, ¿no? Establecido a partir del sistema que tenemos. Entonces es aumentar las condiciones de calidad frente a lo que hemos estado desarrollando durante todo este tiempo. Como les decía, eso funciona pues a partir de unos talleres y esos talleres articulados producen un proyecto también, ¿cierto? Además, pues hay unas asignaturas satélites que también apuntan pues al proceso de formación del estudiante. Eso es fundamental, es un sistema que articula también, digamos, algunas disciplinas, por eso tenemos un primer semestre que es igual para todos los estudiantes de la escuela, el octavo y también el trabajo de grado, incluso ya en este momento estamos haciendo trabajo de grado y también ha sido una postura bien interesante e reinventarnos cómo va a ser un trabajo de grado con varios estudiantes. Hoy hay en este momento 6 equipos en ese trabajo de grado y son equipos compuestos por estudiantes de modas y estudiantes de gráfico, estudiantes de animación y hasta ahora vamos bien, ¿cierto? De todas maneras, eso todavía no está escrito fundamentalmente, sino que eso tiene que verse en la práctica además. Entonces, ese sistema ha permitido pues evaluarlo. Hay una cosa pues que aquí, digamos, esto que es un poco borroso.
Lo que muestra es cuando estuvimos en el programa de música se demoró 2 años en el ministerio por muchos problemas en términos de la conceptualización de la música y ellos argumentaban que lo que nosotros estábamos presentando no es la música, para nosotros sigue siendo la música contemporánea, o sea, como se debe formar un estudiante. Pero en ese lapsus de esperar ese registro calificado, empezamos a mirar las posibilidades que probablemente podría tener la música. Entonces, más allá de un programa o un pregrado, pues lo que resultó fue que nos reinventamos la manera de poder hacer otros elementos. Entonces, lo que ustedes ven de aquí para arriba es simplemente una serie de lo que hay hoy en un proceso de formación normal en música, pero de aquí hacia abajo había una cantidad de cosas que eran importantes, como por ejemplo formación prenatal en música, realizar unos espacios pues más amplios en términos de preparación de los estudiantes, nació un laboratorio experimental de música y con ello pues nos permitió también entender que podíamos armar digamos, unos mapas de oportunidad para muchas otras dimensiones. Se hizo para gráfico, se hizo para el hábitat, realmente como para arquitectura y urbanismo, se hizo para la música específica, también se hizo para animación, se hizo también para publicidad, crear como esas oportunidades. Y finalmente lo que resultó fue algo como estos, que es muy importante. Eso que estaba borroso es esto que les estaba diciendo. Entonces lo hicimos para música, pero también lo hicimos para todos los programas y nos dimos cuenta que este sistema había un elemento fundamental y era como ese laboratorio de experiencias, que es toda esta línea azul que ustedes ven acá, que nos permitía enlazar no solamente digamos, la estructura de cada programa, sino enlazar todos los programas al mismo tiempo como una figura transversal, que nos permitía generar la producción de escuela, también nos permitía experimentar en cada uno de los programas, pero también nos dimos cuenta que no solamente eso se articulaba en un solo programa, sino que se articulaba en todos los programas. Entonces creamos una estructura como una especie de laboratorio que volvió como importante dentro de la estructura. Esto pues era elementos que veníamos analizando. Luego viene un modelo de gestión de la innovación que planteó la universidad, que tiene que ver con el multiproducto, es decir, que más allá de lo que producen los programas y que más allá en términos de producción del docente se podría gestionar y podríamos mirar otras posibilidades, ¿cierto? Entonces empezábamos a mirar que el docente empezaba a cambiar también de ese formato específico y ya el docente no solamente debería estar, digámoslo así, entre comillas, contratado para generar un proceso de aprendizaje en un aula, sino también podría estar en términos de una contratación para poder producir en términos de gestión, de investigación, creación. Entonces, este también era un elemento. Y otro, digamos, un parámetro también que nos permitió, lo que ahorita hablaba de Edison, esa industria creativa se convierte entonces ya con un apoyo fundamental de Estado, se convierte también en otra perspectiva que avanza en términos del pensamiento de cada uno de los programas que tenemos dentro de la Escuela de Artes y que entonces se convierten ya en industria y cómo vamos a aportar a esa industria y cómo van a ser los docentes que van a aportar a esa industria y cómo va a ser entonces también el formato de estudiante que va a estar en nuestra escuela. Es una serie de preguntas muy interesantes. Un rumbo muy claro, sobre todo en el contexto de esta ciudad, es muy distinto el contexto a otra ciudad en Colombia, ¿cierto? Y nos tenemos que aprovechar de eso sobre digamos, esa perspectiva de una ciudad que avanza, de una ciudad que ha tenido un transcurso histórico bastante complejo también, pero que de alguna manera hoy hay una plataforma que nos permite tener otra posibilidad, ¿cierto? Entonces, las artes mismas, en términos de cómo podríamos empezar a transformar el mundo desde esta otra condición. Entonces, son parámetros que empezaron a generar, pues, como cambios en este sistema. Y luego, ya una ciudad envuelta en toda esa fundamentación nos permitió entender que el currículo nuestro no debería ser un currículo endogámico, cerrado, como siempre se ha visto, sino que tiene que ser expandido, donde la ciudad misma se convierta en el aula extensa para poder generar, digamos, todo el proceso de formación, ¿cierto? Entonces nace con todos esos elementos y con todo lo que hemos venido analizando,
un escenario que nosotros lo llamamos un lab.ex, es decir, un laboratorio de experiencias, que lo voy a leer acá. Es un hábitat desde las artes y está entre paréntesis porque puede ser desde la ingeniería o puede ser también desde la administración. Lo que nos corresponde a nosotros desde las artes. Entonces, es un hábitat desde las artes para el crecimiento humano que a través de trayectos vitales y experiencias permite la creación y la innovación de un quehacer sostenible con sentido de transformación social. Es decir, lo que estamos buscando nosotros es un espacio más allá del aula que nos permita no solamente la formación de estudiantes, sino también tener el proyecto de vida y desarrollo del docente bajo una plataforma de producción, de investigación y de generación de conocimiento. Entonces, ese escenario es compartir la experiencia para beneficiar a la ciudad, por eso el desarrollo ahorita de la ciudad y al mundo en sí mismo. Contar con las capacidades de lo que les he venido hablando de los estudiantes y los profesores. Es decir, es un escenario de proyecto de vida. Entonces, ahora, más allá de escuela, lo que pretendemos ser es un sistema cultural, es un laboratorio de experiencias desde las artes, que son experiencias de formación para la vida, bajo un concepto de la humanización desde el arte y la estética, ¿cierto? Entonces, esto se los quería mostrar porque nosotros tenemos ya, digamos, una plataforma también que nos ha permitido, ya estructurar otra forma de mirar un currículo de un programa, y allá es donde vamos, ¿cierto? Que es lo que le está planteando Edison, donde hay una cantidad de componentes, no solamente el institucional y el específico, sino que también está el de escuela, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes ven acá no es nada, esto no es un plan digamos, un plan de estudios, pero lo hicimos como si yo le fuera a entregar al estudiante un plan de estudios muy concreto para que él pudiera entender qué es lo que él va a hacer. Pero más allá del estudiante también es la carta de navegación del docente. Entonces esto está por niveles, está el nivel 1 hasta el nivel 9, que es como está en estos momentos el proyecto de creatividad publicitaria. Digamos, estos cajones que ustedes ven acá también están atravesados por esta línea blanca, y esta línea blanca es lo que les he venido mencionando, que es el laboratorio de experiencias. Entonces, el laboratorio de experiencias se convierte en un espacio-tiempo que es transversal a todo el sistema curricular del proceso de formación en creatividad publicitaria en cada uno de los niveles. Ese sistema permite entonces enlazar, como lo hemos venido desarrollando, eh, dos componentes que son fundamentales. Primero, el proyecto de formación superior de la vida del estudiante y el proyecto de vida del docente. Es decir, todo esto que les acabo de mostrar está fundamentado en esos dos capítulos, ¿cierto? Que es lo que nos interesa. Bajo unos niveles de formación, ¿cierto? La que estaría que actividad publicitaria. ¿Y esto qué es? Esa línea blanca que les mostraba, es el laboratorio. Los laboratorios se componen de 3 asignaturas. 3 asignaturas que ahorita Edison se las va a contar, tienen unas denominaciones ya específicas, 3 asignaturas que nos van a permitir generar la producción. Pero lo más interesante es que esas 3 asignaturas obviamente están acompañadas de otras que las componen. Esas 3 asignaturas funcionan exactamente igual en el segundo nivel, con otras denominaciones y con otros contenidos formativos. Pero llevado el caso, nosotros podemos desarrollar un proyecto interniveles, ¿cierto? Entre el nivel 2 y el 3, ¿cierto? Si es posible. El año pasado desarrollamos un proyecto con Schindler, que es la de los ascensores y la de escaleras, con el programa de animación, y también nos dio pues como la idea de esto porque trabajamos con estudiantes de sexto y quinto, ¿cierto? Y trabajamos supremamente bien, involucrando profesores, y el resultado fue maravilloso. Entonces, hay también unas historias que han transcurrido en la escuela que nos han permitido también crear pues como esta oportunidad. Entonces, este laboratorio que se compone de esas 3 asignaturas nos va a permitir a nosotros tener no solamente, digamos, la producción de escuela, finalmente para la muestra de final de semestre, que ya ustedes saben pues cómo funciona, sino que también lo vamos a llevar a esto, a la producción de escuela y gestión del conocimiento, al grupo de investigación, las líneas relacionadas con las líneas de investigación, la vinculación de productos, en fin. Es decir, que todo lo que nosotros vamos a realizar en la escuela tenga ese desarrollo y tenga también un fin. Entonces, nada, o sea, esto es simplemente una cosa pues que obviamente nos tendríamos que tener más tiempo para explicarlo, pero realmente esta línea es lo importante que ustedes vayan entendiendo hasta ahora,
vamos a empezar a trabajar con unas dinámicas distintas. O sea, obviamente esta es la propuesta, por eso están ustedes acá. Unas dinámicas distintas que nos van a permitir implementar un sistema de formación, digamos, mucho más robusto, donde el docente tenga una participación más activa, ¿cierto? Y donde los estudiantes también, en términos de su formato, también busquen otra posibilidad diferente. Incluso ese laboratorio que por ahora lo estamos transitando, o sea, lo estamos llevando. Todavía no va a ser como cuando lo estamos soñando, es ese espacio-tiempo donde realmente se va a generar la producción que nos va a permitir mirar las experiencias del docente, las que lleva hasta ahora, otras que va a conseguir y las experiencias de los estudiantes. Entonces, esto es incluso, ahorita eso también se los va a mostrar, algo que es muy interesante. Hablamos también de unos trayectos, ¿cierto? De unos trayectos electivos o formativos que también son a nivel institucional y que nos van a permitir en términos de 4 semestres que el estudiante pueda escoger dentro de su desarrollo, en su proceso formativo, continuar en un trayecto de su propio programa, continuar en un trayecto de un programa de su propia escuela o continuar en un trayecto viable en cualquiera de las escuelas de la institución. Son trayectos formativos que son también certificados, es decir, el estudiante va a tener un título también a partir de ese elemento, es de gran contenido. Mírenlo acá, está establecido en 4 semestres en todos los programas de la universidad. Entonces también vamos como en ese grado de flexibilidad y en ese grado de apertura que nos va a permitir que el chico también busque otras alternativas y se conecte además con otras disciplinas. Entonces, eso se los quería yo mostrar, Edison, para que continúes entonces con tu explicación. Listo. Muchísimas gracias, Marlon. Bueno, entonces, ahí están viendo ya el Excel nuevamente. Sí. Listo. Entonces, ya que vimos sistema de institución, sistema de escuela, les voy a mostrar el sistema del programa en específico. Para poder soportar ese perfil que nosotros estamos planteando, pues entonces identificamos que había que identificar unos grupos de competencias. En este caso, generamos 4 grupos de competencias específicas sobre las cuales se desarrollan los componentes curriculares. Y les voy a mostrar entonces cuáles son las 4 competencias. La primera es una competencia que la denominamos creatividad analítica. La segunda, creatividad aplicada. La tercera, creatividad tecnológica. Y la cuarta, creatividad estratégica. Voy a ir mostrando cada una de esas competencias para que identifiquemos qué cursos la componen y posteriormente les sigo contando cómo más se desarrolla esta malla entonces. La primera entonces se denomina creatividad analítica. Esta dice capacidad para comprender los elementos constitutivos de la publicidad y su relación con la industria creativa. Esta es la que tenemos en amarillo dentro de la malla y en este caso particular entonces tenemos principios de publicidad que está en el primer nivel, historia y teoría de las artes, que hace parte de curso de escuela, o sea que se ve en todos los programas como tal. Análisis del mensaje, en este caso pues análisis del mensaje publicitario. Tenemos economía creativa, propaganda y propiedad intelectual. La segunda competencia la denominamos creatividad aplicada, y en creatividad aplicada entonces hablamos de la capacidad para crear comunicación publicitaria en diferentes formatos, medios y escenarios. Esta es la competencia entonces que tenemos con el color rosado. En el primer nivel tenemos creatividad como tal, que es un curso que es de escuela, o sea que se ve en conjunto con otros programas. Sintaxis de la imagen, donde se ve entonces toda la fundamentación de la composición visual. Procesos creativos de publicidad, en el segundo nivel, creación textual, que es básicamente el rol del copywriter. En el tercer nivel tenemos retórica e imagen publicitaria. Cuarto nivel, creación de impresos. Quinto nivel, activación y